Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Nosotros aquí felices de recibirlos una vez más en nuestro quinto programa, esta vez también con un tema muy interesante que nos han estado solicitando, un tema muy importante. El tema del día de hoy se llama alcoholismo y la familia. Y para hablar de esto el día de hoy, tenemos aquí a Ernesto. Ernesto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Violeta, buenas noches. Bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte y estar aquí contigo. También bien aquí, feliz de regresar aquí con ustedes, con el colectivo. Muchas Qué gracias por padre. la invitación. Gracias a ti, gracias por ser tan buena amiga con nosotros. Muchas gracias, Ernesto. Oye, para empezar, a ver, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, pues háblanos de ti. Ok, muy bien. Mira, yo tengo 34 años y tengo en recuperación 13 años, ya voy para 14 años en recuperación. Y pues yo llegué a un programa de recuperación producto de que, bueno, yo tengo una hermana que es alcohólica, es adicta, y ella tuvo a bien ingresar a recuperación meses antes de que yo ingresara. Y me invitó al grupo a asistir. La verdad es que yo en ese tiempo no consideraba yo tener algún problema, pero pues claro que al acudir me di cuenta que siendo yo familiar y a pesar de yo no haber tenido un problema de consumo de drogas, pues sí tenía una problemática de tipo emocional y neurótica, ¿no? Que para mí fue bastante confrontante eso, ¿no? Y ya con el tiempo, bueno, fui desarrollándome en mi recuperación y esto me ha dado la oportunidad del día de hoy tener grupos de familias de Al-Anon y de Alatín y de Al-Anon Hijos Adultos, que es en los programas donde actualmente milito yo, con jóvenes y niños y también personas adultas, todos familiares de alcohólicos, que el día de hoy estamos también en recuperación, no solamente el alcohólico, sino también nosotros, porque pues también resultamos afectados, ¿no? Así es, Ernesto. Muy bien, ¿qué te parece si antes de empezar saludamos aquí un poco al chat que nos está mandando saludos? Aquí tenemos a Camila MR03, a Betsabe GL, a Gloris Glow, a Javia O, a René Villagrán, a Melanie Rosales 1, a Ruelitas Elite. Les mandamos un saludo a todos, gracias por estarnos acompañando. Y Saludos. pues empezamos. Ahorita que te escuchaba, escuché dos palabras muy importantes. ¿Nos pudieras, por favor, decir qué es la hipersensibilidad, qué es la neurosis, de dónde viene? Claro que sí. Es todo un tema que la verdad es que es algo confuso, pero puede ser muy claro para los que ya estamos en recuperación, trasladarlo pues a nuestra propia situación, ¿no? Cuando eh, provenimos de familias disfuncionales, familias alcohólicas o neuróticas, heredamos una cuestión que es la hipersensibilidad. La hipersensibilidad se hereda, ¿no? Hay estudios incluso que comprueban que hay afectaciones en ciertos cromosomas, etcétera, ¿no? La gente estudiada sabe de eso. Se hereda a partir de provenir de familiares que también son hipersensibles, ¿no? Y que en el transcurso de su vida también desarrollan adicciones o dependencias, ¿no? Entonces, se nace hipersensible porque se hereda y conforme van pasando los años, en la niñez normalmente es cuando detona inevitablemente la cuestión neurótica, ¿no? La problemática de la neurosis. Es por ahí de los 8 años, hay quien les detona antes, hay quien después. También tiene que ver mucho en la familia en la que se encuentren, cómo están las circunstancias, el que pueda detonar antes o después, ¿no? Pero inevitablemente el hipersensible tarde que temprano detona en neurótico. La neurosis, más que el hecho de creer, porque es como
normalmente se tiene contemplado esto, pensamos normalmente que la neurosis es enojarnos, ¿no? Que es ser enojones, ser gritones. Y un neurótico es mucho más que eso. La neurosis es evasión del dolor, es huida, son mecanismos de defensas. Entonces, en cuanto a las emociones, ¿no? La hipersensibilidad es ser más sensible de lo normal, ¿no? Una persona hipersensible, ¿no? Mucho más sensible, tenemos un espectro de sensibilidad mucho más grande que la gente normal y eso hace que las emociones obviamente se distorsionen, que las emociones tomen otro enfoque y por tanta emoción, producto de tanta emocionalidad en el hipersensible como yo, tarde que temprano iba a recurrir a la neurosis como manera de supervivencia, ¿sale? Para bloquear esos sentimientos, esas emociones que son bastantes ya a la edad de 8 años para un niño, ¿no? Entonces automáticamente entro en modo neurótico a activar mecanismos de defensa y a huir del dolor, ¿sale? Entonces, ahora sí que la hipersensibilidad es como el caldo de cultivo para que se dé pie a la neurosis tarde que temprano como manera de sobrevivir, ¿verdad? Wow, qué interesante. Y para todos los que nos sigan en las retransmisiones, que tengan alguna duda, alguna pregunta, aquí en el chat están nuestras redes sociales, bueno, las redes sociales del colectivo, para que se puedan poner en contacto si tienen alguna duda o alguna pregunta. Y qué interesante que nos comentas, Ernesto. Oye, y por ejemplo, la neurosis, la hipersensibilidad, ¿se pueden derivar en algunas enfermedades físicas? Sí, la hipersensibilidad, te digo, es como el caldo de cultivo, ¿no? Lo que hace que se genere la neurosis. Y la neurosis es la madre de muchas enfermedades, incluidas el alcoholismo y la drogadicción, que el día de hoy el alcoholismo está catalogado como una enfermedad también, ¿no? También es la madre la neurosis de la codependencia, también es la madre de la ludopatía y de todas las adicciones que podamos conocer. La neurosis es quien da pie a cualquier adicción, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a buscar una muleta como mecanismo de defensa, ¿no? Entonces voy a buscar ya sea consumir drogas, consumir alcohol, o voy a buscar ser codependiente para tener a otra persona de la cual se forma también una adicción, ¿verdad? En la codependencia o lo que sea, como muleta para escapar del dolor. Todo lo que me haga huir, lo que me haga escapar del dolor, lo voy a utilizar para evadir y para sobrevivir en más neurosis, ¿no? Y bueno, también hay enfermedades de tipo físicas, como lo son la hipertensión, como lo son la diabetes, como lo es el cáncer, etcétera, que son enfermedades que son las principales causas de muerte en México actualmente, ¿no? Y son de origen neurótico, esas enfermedades que no tienen razón de ser, que tienen hasta el día de hoy la ciencia no tiene una explicación, normalmente son de origen neurótico, ¿no? Porque básicamente pues el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿verdad? Así es, qué interesante, Ernesto. Oye, ¿y cómo, a ver, primero, cómo puede actuar la familia ante una adicción? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo te das cuenta? No Sí, sé. ¿cómo puede actuar la familia? Mira, es todo un rollo porque como familiares también tenemos ego, no nada más el adicto. Y que la familia nos demos cuenta requiere de dejar nuestros egos de lado y requiere de bastante humildad de nuestra parte. No nos gusta ver que tenemos un familiar alcohólico, un familiar adicto, porque eso afecta a nuestros egos, porque nos hace sentir culpables, porque nos hace sentirnos hasta tachados por la sociedad, nos hace pensar en qué fallé, qué hice mal, por qué las cosas no son así, no son de esta manera. Entonces, podemos volvernos un poco egoístas o un mucho, ¿no? En donde nada más estamos pensando en nosotros mismos, queremos tapar el sol con un dedo, no queremos ver lo que está pasando porque no nos queremos enfrentar a la responsabilidad de ello, ¿no?
Te puedo compartir que en mi familia mucho tiempo no quisimos ver el alcoholismo de mi hermana porque nos iba a avergonzar bastante, ¿verdad? Como en la familia de los fulanos iba a haber una alcohólica, o sea, para nada, ¿no? Entonces, hacíamos o pensábamos cosas como, no, pues bebe, pero pues mira, está estudiando, ¿no? Bebe, pero bueno, pues trabaja, ¿verdad? Bebe, pero pues con que no deje de hacer lo que tiene que hacer, pues no hay ningún problema, ¿no? Y era mucho de hacernos la vista gorda porque no nos hubiera gustado en ese momento tener que enfrentar la responsabilidad de tener una hermana que es alcohólica, ¿no? Y además, pues no sabíamos qué solución ofrecerle, ¿no? Y eso también nos hacía sentir maniatados, ¿no? Como que no podíamos ofrecerle algo. Entonces había que hacer como que nada pasaba. Y eso es lo peor que podemos hacer como familiares. Hacer como que nada pasa, no querernos hacer responsables, querer tapar el sol con un dedo para que las cosas progresen o incluso creer que ya sabemos qué es lo que necesita, qué es lo que requiere y eso empeora las cosas, ¿no? Es muy doloroso como familiares darnos cuenta que nuestros intentos por tratar de controlar al alcohólico fueron incluso parte del problema. Nuestros intentos por ayudar al alcohólico fueron parte del problema. ¿Por qué? Porque el alcohólico, mientras tenga familiares a su alrededor que estén tratando de controlar su enfermedad, que estén tratando de apagar el fuego, que estén pagando los platos rotos, ¿verdad? Del alcohólico, no toca a fondo el alcohólico y se prolonga el sufrimiento para él, ¿sale? Eso es lo que pasa. Y como familiares, lo mejor que podemos hacer es reconocer que hay un problema de alcoholismo, reconocer que también estamos afectados emocional y neuróticamente y soltar al alcohólico, permitirle que toque su fondo, no propiciando su enfermedad cada vez más, dándole techo, dándole comida, dándole los recursos, incluso hasta el dinero para que compre la droga, ¿verdad? O el alcohol, o esperando incluso que se drogue en casa, ¿verdad? Como manera de controlar, porque eso propicia todavía más la enfermedad, hace que el alcohólico encuentre maneras de seguirse drogando, de seguirse alcoholizando y no toque un fondo y no aprenda de sus propias consecuencias. Eso es lo que ocasionamos como familiares cuando no estamos conscientes de esto y estamos invadidos por nuestros egos. Necesitamos ayuda también nosotros. El alcoholismo es una enfermedad familiar que no solamente compete al alcohólico, nos compete a todos. Solo que el alcohólico bebió o el drogadicto se drogó. Eso es todo. Pero los que estamos alrededor también estamos emocionalmente afectados, igual que el alcohólico. Incluso el alcohólico que ya está en recuperación está trabajando con sus emociones, ¿verdad? Para precisamente no volver a beber. Y los familiares también estamos trabajando con esas emociones para no seguir perjudicando con nuestra actitud en nuestra familia, ¿verdad? Qué interesante esto que comentas. Uno pudiera pensar que pues lo que trata de hacer, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Es como tratarles de evitar el sufrimiento, tratarles de evitar el dolor y qué interesante todo esto que comentas. Mira, Ernesto, en el chat ya tenemos varias preguntas. Ok. Te voy a leer las que tenemos y ya tú nos indicas, ¿va? Dice sí. Ruelita Celite, ¿cómo puedo saber si un familiar o yo soy hipersensible? Ok, pues simplemente cuando las cosas, cuando no hay control de nuestros sentimientos, cuando no hay control de nuestras emociones, cuando no incluso podemos sobrellevar la carga emocional, ahí hay un problema de hipersensibilidad, ¿sale? Nos pasa mucho que distorsionamos las cosas, que nos hace llorar todo, ¿verdad? O todo lo contrario, no podemos llorar, no podemos gestionar de manera sana nuestros sentimientos. Si tienes un problema para gestionar tus sentimientos y tus emociones, muy probablemente hay un problema de hipersensibilidad. Cuando estamos sintiendo las cosas mucho más allá de lo que
en un espectro normal de sensibilidad deberíamos de sentir. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias. También aquí nos preguntan, ¿qué problemas familiares se derivan de las adicciones? ¿Qué problemas familiares? Bueno, son bastantes, pero creo que el principal puede ser el hecho de que se puedan dejar de lado las propias responsabilidades por precisamente controlar al alcohólico o al adicto, ¿no? Es lo que nos pasa a los codependientes. Me abandono completamente a mí para ocuparme de lleno del otro, del que creo que necesita mi ayuda, el que creo que tengo que estar ahí para él o para ella 24/7 porque sin mí, quién sabe qué pueda hacer, ¿no? Entonces, es un abandono en cuanto a mi propia vida y aparento ser responsable, ¿no? Aparento que trabajo, aparento que soy proveedor, pero en realidad todo está en función de que haya todas las circunstancias para que al alcohólico no le falte nada. Incluso se deja de lado también cuando, por ejemplo, estamos hablando del esposo o estamos hablando del hijo adulto, el mayor, a los más chiquitos también se les deja de lado, se les olvida, ¿no? Porque ellos están chiquitos, porque ellos no se drogan, no se alcoholizan, ellos no dan lata, tengo que ir tras el que sí da lata, tengo que estar persiguiéndolo, controlándolo, haciendo, y eso es lo que pasa, un abandono total a mi persona para estar completamente entregado, ¿no? Al otro. Entonces, ¿qué sucede? Que hay esta confusión, porque aparte esto se disfraza de amor, y es bien difícil ver el egoísmo ahí, porque existe el egoísmo clásico de la persona que quiere todo para sí y no da nada. Ese es el clásico egoísmo que conocemos, pero del egoísmo que casi no se habla es del egoísta que todo lo da. Y hay egoístas que dan todo, y eso es el familiar normalmente, el familiar promedio, y lo hace de una manera, lo hacemos compensatoriamente. No lo hacemos desde la conciencia de qué tú necesitas, sino de lo que yo necesito, ¿sale? Entonces, tú te drogas, tú te alcoholizas, la enfermedad es tan estudiada que menciona que no debo de proveerte, que no debo de rescatarte, que no debo de meter las manos por ti, que debo de dejarte pagar tus consecuencias para que aprendas de tus errores y a través de eso existe una esperanza de que tú te fortalezcas, de que tú quieras pedir ayuda, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque mi egoísmo me lo impide, porque yo voy a sentir feo dejarte pagar tus consecuencias. Yo no voy a poder dormir, yo no voy a poder comer, se me va a hacer un nudo en la garganta, me vas a tener con la angustia, me vas a tener a mí con la mortificación. Entonces, a pesar de que existan tantos estudios y conocimientos el día de la enfermedad, tantas recomendaciones, se me puede seguir haciendo muy difícil llevar a cabo estas sugerencias simplemente por mi egoísmo y porque se me hace fácil, ¿no? Pues ¿qué me cuesta decirle que se meta a la casa? ¿Qué me cuesta darle comida? ¿Qué me cuesta darle dinero? ¿No? Pues que se drogue, pero que se drogue aquí, ¿no? ¿Qué me cuesta pues proveerle, ¿verdad? Darle, pero en realidad lo que hacemos es no ser responsables, ¿no? Y lo que estamos haciendo también es no pensar ni siquiera en nosotros, porque eso también nos va a acarrear consecuencias a nosotros los familiares el día de mañana, ¿no? Y puede hacer las cosas peores todavía. Además, cuando llegamos a un grupo nos damos cuenta los familiares lo descuidados que estábamos de nosotros mismos, ¿no? Casi siempre llegamos con la intención de que voy a ir a un grupo de Al-Anon o voy a ir a un grupo de Latín o de hijos adultos porque mi familiar es alcohólico y vengo a que me digan cómo hacerle con él, ¿no? O sea, completamente inconscientes, ni siquiera sabiendo, oye, pero ¿y tú cómo estás, no? De angustia, ¿cómo estás de tristeza? Pues ni siquiera sé, o sea, despersonalizados completamente, porque estábamos concentrados completamente en el otro. Y llegar al Anon para nosotros, los familiares, es como empezar a descubrirnos, empezar a conocernos quiénes somos.
no hay mejor ayuda que podamos dar a otra persona que la ayuda que nos pudiéramos dar a nosotros mismos. Entonces, eso es lo que hacemos en Al-Anon, ayudarnos a nosotros, trabajar nuestras propias cuestiones emocionales, de nuestra niñez, nuestras heridas, trabajar nuestros sentimientos, nuestros problemas con Dios, con nuestros hermanos, con nuestros padres, aunque ya no estén, nuestro amor propio, nuestra manera hipersensible de ser, para precisamente estar bien conscientes nosotros mismos de quiénes somos nosotros, y eso nos da la pauta para poder cuidar al alcohólico de nuestra enfermedad neurótica también, ¿no? Que propicia, que hace que la enfermedad se haga todavía más grave, ¿no? Entonces, como familiares, entrar a recuperación es entrar otra vez a esta inercia de ocuparme de mí. Yo no entendía por qué cuando llegué a recuperación me brincaba mucho la frase de que alguien me dijo en aquel tiempo de es que probablemente tú no eres responsable. Y yo no entendía por qué, si yo me levantaba temprano, de verdad, o sea, a las 5 de la mañana ya estaba en friega, y es siempre muy ocupado. El codependiente siempre está muy ocupado, muy ocupado, con un montón de cosas que hacer, pero era todo para ocuparme de todo menos de mí, ¿no? Y eso es la irresponsabilidad del familiar. Se ocupa de todo menos de él. Ese es el problema. Y lo mejor que puede hacer la familia entera es cada quien ocuparse de la parte que les toca. El alcohólico de la parte que les toca, el hijo de la parte que le toca, y el familiar de la parte que le toca, ¿no? En el problema familiar del alcoholismo. Eso es retomar completamente las bases de una familia que se origina a través de cada individuo, ¿no? De la convivencia de individuos. Órale, me das de cuenta que me estás quitando una venda, o sea, esa justamente estaba pensando cuando decías de la envidia, dije, sí, pues, del egoísmo, perdón. Dije, o sea, sí, pues yo no te quiero ver en la calle, yo no te quiero ver mal porque siento feo, ¿no? Ajá. Es Sí, yo, ¿no? sí, Ese es el y egoísta. justo lo que Piensa dices, si nada se más en uno. disfraza de amor, pudiera Ajá. confundirse con amor. Wow, Y es peor, es peor. La verdad es que los familiares somos lobos disfrazados de cordero. De verdad, lo puedo decir. O sea, el alcohólico al menos se le nota, ¿no? Sus intenciones, es más auténtico, es más claro. A él se lo nota que él quiere para su alcohol y le vale gorro, ¿no? O sea, a quién se lleva entre las patas. Pero el familiar, nosotros que disfrazamos de amor estas cosas, estamos tremendos, de verdad. qué padre, ¿eh? Tenemos más preguntas aquí en el chat. Te voy a leer las que tenemos, te las voy a leer todas juntas y ya tú me vas contestando. A ver, nos pregunta por aquí Ruelita Célite, ¿cómo ayudar a un hijo adicto al celular y a las drogas? Elizabeth Ramírez 64 nos dice, Ernesto, buenas por lo que dices en la hipersensibilidad. Yo siento que tengo esas características. ¿Cómo puedo tratar y a dónde puedo acudir? Y también nos está contactando Alicia 72324. ¿Cómo puedo empezar a ocuparme de mí? Muy bien. La primera pregunta para los niños, bueno, y los jóvenes que desarrollan ya nuevas adicciones, como lo son al celular, al internet, etcétera, hay que verlo precisamente como una adicción, ¿no? Y es bien difícil, ¿no? O sea, creo que no es nada fácil decir como familiar, tengo un hijo adicto, está cañón. Pero si nos vamos a lo que define el diccionario de la Real Academia Española en cuanto a adicción, ahí menciona que la adicción es no solamente al consumo de sustancias, sino también a la obsesión y la compulsión a conductas, ¿no? Autodestructivas, básicamente. Entonces, si entendemos esto, vamos a poder comprender y poder aceptar que probablemente hay un problema de adicción si hay obsesión y compulsión por parte de las redes sociales o de los videojuegos, etcétera, ¿no? En un niño. No es fácil, como lo comento, porque es como decir, tengo un hijo con diabetes, tengo un hijo con cáncer, o sea, yo sé que para una madre no es fácil, pero la solución no está en hacernos de la vista gorda, ¿no? La solución va a estar en reconocer que hay un problema y que requiere de una solución. ¿Por qué un niño busca escaparse en las redes sociales o por qué busca escapar en los videojuegos?
es completamente otro mundo para ellos, diferente, ¿no? Y eso hacen las drogas. Las drogas, los que consumen, no me dejarán mentir, o los que han consumido, pues te trasladan a otra realidad. Que eso es lo que el adicto quiere, estar en otra realidad, porque la suya no le gusta, porque en la suya la hipersensibilidad lo hizo distorsionar y hay mucho dolor resguardado detrás de mecanismos de defensa. Entonces, ¿cómo voy a hacer para contener eso? Bueno, escapando a otra, ¿no? Y por eso las horas y las horas en el teléfono, ¿no? Incluso me ha tocado ver casos de niños que sus únicos amigos son en el celular, ¿no? Los que conocen incluso hasta de otros países, porque ahí hacen amigos en los videojuegos, ¿no? Que tienen chats los videojuegos, y no pueden siquiera socializar en una realidad, ¿no? O sea, no son los mismos, se transforman completamente. Cuando ese tipo de patologías están sucediendo, probablemente estamos hablando de un niño con adicción a eso, y habría que analizar qué es lo que el niño está queriendo cubrir en cuanto a dolor y ofrecerle la oportunidad de ayuda, que existen varias, pero una de ellas pues es Alatín, ¿no? Que brinda un programa de recuperación de 12 pasos, basado en Al-Anon para los niños y los jóvenes, y donde hemos visto pues que quienes desarrollan este tipo de dependencias y obsesiones, pues al trabajar con un entorno donde hay la atmósfera adecuada, la confianza, las personas que lo van a poder comprender, ellos están dispuestos a poder enfrentar ese dolor y ya no estar huyendo de él, ¿no? Y es bien bonito. Lo mismo pues para la persona que nos decía que se identifica como hipersensible. Bueno, creo que un grupo de ayuda mutua como a los que pertenecemos nosotros, te podría funcionar bastante bien, porque pues ahí es lo que principalmente estamos trabajando, ¿no? Pudiera ser el checar, ¿no? A lo mejor en particular qué tipo de problema estás teniendo tú, también a lo mejor tu edad, ¿verdad? Si eres adolescente o eres ya un joven adulto, a lo mejor pudiera funcionarte un grupo de Al-Anon hijos adultos, que son jóvenes que no tienen problemas de consumo, pero sí problemas emocionales, o si ya eres un poco más grande, pues bueno, a lo mejor algo Al-Anon te pudiera servir, o si ya hay problemas de consumos de droga o alcohol, perfectamente Alcohólicos Anónimos te pudiera funcionar, ¿no? Los programas están basados en el mismo de los 12 pasos, ¿sale? Solo que cada uno está derivado a la particularidad de la persona. Tenemos programas que están basados en el mismo, que es el de AA, pero están derivados a los diferentes sectores de la familia. Eso es todo. Entonces, perfectamente, incluso me atrevo a decir que pudiera caber en cualquiera de los programas, ¿no? Incluso si no tuvo problema de consumo, perfectamente puede caber en Alcohólicos Anónimos también. Y si tuvo problemas de consumo, pero el día de hoy no es su problema, perfectamente pudiera caber en Al-Anon o en Alatín en caso de un niño, ¿no? Entonces, eso para esa persona. Y para la persona que nos decía de empezarme a ocupar de mí mismo, simplemente si detectas que tienes este problema de no poderte ocupar de ti, empezar a recuperarte. Por eso se llama un programa de recuperación, porque es recuperarnos a nosotros mismos, lo que dejamos perdido, ¿no? Y se requiere ayuda. O sea, esto no es de echarle ganas, esto no es de, ya mañana me voy a poner la pila, te lo prometo, ¿verdad? Y ya voy a ir al gimnasio, voy a comer bien, ¿verdad? Ya me voy a bañar, ya le voy a echar ganas. No, ojalá así fuera de fácil. Si estamos hablando de un problema de codependencia, estamos hablando de una enfermedad, y la enfermedad requiere un programa de recuperación. No es de la noche a la mañana que las cosas suceden, pero de la manera en que se puede empezar, con lo que nosotros ofrecemos como colectivo, es simplemente ir y sentarte en una reunión y tratar de acudir a varias para que nos conozcas. Eso es todo. Es lo único que te pudiera pedir. Siéntate en una reunión, tómate un café con nosotros, conócenos, conoce el programa, y ahí es donde vas a empezar a hacerte responsable, y ya el mismo programa te va a llevar a lo que tengas que hacer, ¿verdad? Órale. Lo que escucho es que hay ayuda para todos, ¿verdad? Sí, Por eso no paramos. así es. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente pregunta, y viene en relación a todo esto. ¿Quién es culpable de la adicción? Nadie.
Nadie, 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 porque te decía hace rato, la hipersensibilidad se hereda. Y si yo quiero buscar un culpable, pues voy a ir a desenterrar a mi tatarabuelo, porque por su culpa él heredó a mi tatarabuelo y él a mi abuelo y mi abuelo a mi papá, ¿verdad? Y por su culpa soy hipersensible. Pues no, ¿verdad? La hipersensibilidad se hereda hasta 5 generaciones atrás. Entonces, súmale los tatara 5 veces que tiene que ir, pues son un buen, ¿no? Sí. Y a ellos también probablemente se les heredó. Entonces, no, no hay culpables. Y no se trata de culpar porque no se trata de castigar. Eso hay que entenderlo. Se trata de hacernos simplemente responsables. Y en un programa de recuperación hemos visto que se pueden cortar cadenas, se puede generar mejores condiciones incluso para quienes deciden tener hijos ya en recuperación, brindar las mejores condiciones para que ese niño o esa niña venga a este mundo, sí, inevitablemente siendo hipersensible, pero con unas mejores circunstancias que sí hacen la diferencia, ¿verdad? Pero no hay culpables. Ok, qué buen punto, ¿verdad? Porque me imagino que ese debe ser de los principales, ¿no? El culparse, y más con todo lo que Sí, nos comentabas de la codependencia y de estas cosas, pues creo que es algo con lo que se debe batallar muchísimo. sí, sí, bastante. Y casi siempre cuando estamos sintiendo culpa, esto ahí les va como tip, estamos queriéndola repartir. Es una persona que se siente muy culpable, la reparte, pero es que tú también, pero es que tú, y anda queriendo repartirla por todos lados porque hay carga de culpa, ¿no? Entonces, no se trata ni siquiera de repartirlo, simplemente probablemente haya responsabilidad en los demás, pero yo hacer la parte que a mí me toca, ¿no? Yo no soy responsable de querer que el otro cambie o no cambie, ni siquiera el alcohólico, o sea, si yo soy familiar de alcohólico y el alcohólico sigue bebiendo, yo soy bienvenido en Al-Anon. No importa que mi alcohólico no esté en AA, no importa que él esté en su pleno consumo, yo puedo encontrar las herramientas para que con todo y que el alcohólico está activo, yo pueda brindar un mejor entorno a través de cuidarme, a través de hacer la parte que me toca. ¿Sale? Órale, qué interesante. Sí. Oye, ¿y cómo puede actuar la familia ante una adicción? Pues lo mejor que yo les pudiera recomendar es acudir a Al-Anon, ¿no? Es lo mejor que se puede hacer, o a Latín en el caso de los pequeños, porque pues es la manera que te decía hace rato, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer por el alcohólico. Esto nos da las herramientas para poder sobrellevar lo que debemos de hacer con el alcohólico. La verdad es que pretender yo tener por mí mismo la fuerza de carácter para dejar que el alcohólico toque fondo, para no meter mis manos, para no propiciar, es bastante difícil si yo lo quiero hacer solo. No voy a poder. Lo más seguro es que voy a recaer yo como familiar en mis conductas y no voy a soportar la angustia y la culpa que inevitablemente voy a sentir de hacer lo que se tiene que hacer. Es muy bueno contar con un programa de recuperación para precisamente no propiciar y no estar siendo pues factor de que las cosas estén peor en casa, ¿no? Entonces, contando con un programa de ayuda, con un grupo de personas que me comprenden, que me entienden, con herramientas que ofrece Al-Anon, eso hace que las cosas sí pueda yo llevarlas a cabo y sucedan, ¿no? Entonces, es lo mejor que yo puedo recomendar. Al alcohólico se le tiene que dejar tocar fondo, se le tiene que dejar hacerse responsable, debe de contar con nuestro apoyo, claro que sí, no estoy diciendo que no, pero pues eso, apoyar, no propiciar, no rescatar, ¿sale? Muy bien, muy bien. Vámonos con la siguiente. Bueno, hemos estado hablando mucho de codependencia, pero nos pudieras ahondar un poquito más en el tema, o sea, pues, ¿qué es la codependencia? Ok. La codependencia viene de depender del que depende, ¿sale? Eso es codependiente. El codependiente es el que depende del que depende, ¿no? Entonces, el alcohólico depende de su alcohol, yo dependo de lo que él depende, que es de su alcohol, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que mi vida está completamente abnegada y entregada a la persona que tiene un problema de adicción, el que sea, ¿no? Y es este caso de
Si tú estás bien, yo estoy bien. Y ni siquiera también, porque si estás bien, tengo el miedo de que te vayas a poner mal, ¿verdad? Otra vez. Y si estás mal, yo estoy mal, ¿no? Y es este fundirnos en las emociones del otro, básicamente el no tener independencia emocional, el sentir que, pues mi vida gira alrededor de otra persona y el estar completamente de lleno para los demás, ¿no? Eso es ser codependiente. Te decía hace rato, es heredada, bueno, no, la neurosis da pie a la codependencia, pero son cosas diferentes, ¿no? O sea, el codependiente es básicamente el que depende de otro ser humano, ¿sale? De manera insana al grado de abandonarme completamente a mí mismo, ¿no? O sea, mi amor, mi felicidad, mi paz mental depende completamente de la otra persona. Eso es ser codependiente, Ok, ¿sale? ok. Ahora que lo mencionas, yo estaba recordando que tenía un conocido que tenía un familiar con problemas de alcohol y no salían de vacaciones por miedo a que, pues, no sé, o sea, que tomara, que hiciera algo, porque él se quedaba en la casa. Entonces lo relaciono un poco con eso. Sí, sí, pasa bastante. O incluso se puede perder hasta la vida social, ¿no? O sea, ya ni siquiera salimos porque no nos invitan, ¿no? Porque va el alcohólico y pues hace su relajo, o ya mejor nos quedamos aquí a cuidarlo, ¿no? Y luego hay familias queriendo hacer sus casas centros de rehabilitación, ¿verdad? Casi, casi los quieren poner bajo llave para que no salgan y quieren creerse ahí los rehabilitadores, ¿no? Y está cañón, pues, querer hacer papeles que no nos tocan, ¿no? Entonces, sí, es algo de lo que como familiares tenemos que estar bien al pendiente de nosotros, ¿no? No puede ser nada más importante que nosotros, nada, ni siquiera el alcohólico, o sea, y eso es lo mejor que podemos hacer por los demás. Y eso, créeme, el alcohólico lo agradece, porque tarde que temprano el alcohólico se termina dando cuenta que eso fue amor, ¿no? Y que eso fue una manera de darle la oportunidad a él de pedir ayuda, ¿verdad? Eso siempre sucede. En el momento, claro que al alcohólico no le conviene, para nada, le molesta bastante al alcohólico y más estando activo, que el familiar esté en recuperación. Y sabes, casi siempre lo que dice el alcohólico es, ya no lo voy a poder manipular o ya no la voy a poder hacer tonta, ¿verdad? Ya, porque ya está en alanón, ya, y piensa, la van a manipular ahí y le van a lavar el cerebro y no sé qué tantas cosas, pero en realidad lo que está haciendo el codependiente es ocuparse de sí mismo, fortalecer su carácter, tener amor propio, recuperarse, y pues eso a las personas que estaban alrededor beneficiándose del codependiente no les conviene. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Y entonces, pues ahí es donde como codependiente tengo que desprenderme con amor, tengo que fortalecer mi carácter y establecer bien, bien claro en mi mente que lo que estoy haciendo es incluso hasta un bien para ellos, ¿no? Y que lo que estaba haciendo anteriormente era perjudicarlos con mi supuesto amor. Eso lo tenemos que tener bien en claro cuando estamos pasando nosotros los codependientes por este proceso de recuperación, que es muy natural, que estamos tras ese objetivo, aunque los demás no lo comprendan, ¿no? O no lo vean de esa manera. Qué bonito suena esta parte de recuperarse a uno mismo, recuperar el amor propio. Sí. Oye, ¿y cuándo la familia, cuándo se da cuenta que tiene que ayudar a un alcohólico? ¿Cuál es el punto clave? Te decía hace rato, el alcohólico necesita tocar un fondo, y el alcohólico toca fondo cuando su vida ya está de por medio, de alguna u otra manera, ¿sale? Hay muchas, ¿no? A veces, pues ya cuando, no sé, caen a un hospital y el doctor dice, señora, si su hijo vuelve a beber, él ya se va a morir, ¿no? O le va a dar una cirrosis. O, pues desafortunadamente hay gente involucrada en malos negocios, ¿verdad? Y pues bueno, ya lo están buscando para cobrar venganza, ¿no? De algo, o querer pagar la factura de maneras muy trágicas, ¿no?
o cuando ya vemos que a lo mejor hay alcohólicos que tienen también otros problemas de salud y por su consumo su situación de salud está deteriorándose en X enfermedad que también tiene, no sé, una cirrosis o un problema renal o lo que sea, y ya su vida está de por medio, pues ahí ya está tocando fondo el alcohólico, ¿no? Una Entonces, sobredosis, por una ejemplo. sobredosis, ajá, también, o el hecho de estar a punto de acabar en una prisión, o sea, todo lo que ponga en riesgo ya cuando su vida está de por medio del alcohólico, ahí ya es un punto crucial para que el alcohólico pida ayuda o incluso la familia puede interceder para buscar de alguna manera ayudar al alcohólico. Cuando sucede que el mismo alcohólico, aún en esos casos, no pide ayuda por su propia cuenta, porque sí existen. Hay bastante alcohólico que aún que su vida esté de por medio, esté amenazado por los doctores o amenazado de muerte por personas o lo que sea, aún así puede haber alcohólicos que no pidan ayuda en ese punto, y entonces ahí las familias es donde pueden interceder en, por ejemplo, internarnos en alguna clínica de rehabilitación, ¿no? Que se puede. Entonces, ya ha demostrado ser muy funcional, e incluso, bueno, las clínicas rehabilitan y ya cuando los internos salen, pues se les canaliza AA para que continúen ahora con su recuperación, ¿no? También funciona. Entonces, esto de desprenderse con amor es bien importante entenderlo. Desprenderse con amor no es nada más me desentiendo o hago como que nada pasa, o bueno, el programa me dice que yo no meta las manos, pues ahí que le pase lo que le tenga que pasar. No, es con amor. Por eso nos pide el programa desprendernos con amor, porque vamos a estar ahí para apoyar al alcohólico cuando sea necesario, pero no de más, no cruzando los límites de meter las manos donde no debemos. Incluso el solicitar ayuda para nuestro alcohólico, pues es de alguna manera no meter las manos, porque estamos dejando en manos de otras personas expertas que se encarguen, ¿no? Y eso, pues es ayudar, ¿no? Creo que es un ejemplo muy claro de lo que es ayuda y lo que es meter las manos de más, ¿no? Porque ya cuando las metemos de más es cuando ya nos creemos expertos en el tema. Y probablemente haya familiares que son expertos en el tema, ¿no? Que a lo mejor hasta estudiaron psicología o estudiaron psicoterapia y saben mucho a lo mejor de consejería en adicciones o lo que sea, pero, pero el familiar no puede ayudar al adicto. Estamos incapacitados completamente, ¿no? Nosotros no podemos, tenemos que brindar apoyo, pero nosotros no somos quienes para pretender nosotros hacer que el alcohólico se recupere. Eso nos tiene que quedar bien en claro de hasta dónde llegamos. ¿Por qué? Porque aunque yo esté preparado, aunque yo, mira, hoy por hoy tenga o esté en grupos de Al-Anon, tenga un programa, si el día de mañana me dicen que mi hermano consumió alcohol y drogas, por más años que yo tengo en recuperación, yo no puedo ayudarlo. Yo tengo que dejarlo en manos de otras personas. ¿Sale? Somos los menos indicados los familiares porque estamos involucrados emocionalmente, porque tenemos un enganchamiento sentimental que nos hace no poder pensar claro y con cabeza fría que se requiere, ¿no? Si entendemos esto, vamos a entender el por qué incluso un psicólogo no atiende a un familiar, un sacerdote no confiesa a un familiar, un médico cirujano no opera a un familiar, porque existen estas cuestiones. Lo mismo pasa con nosotros la familia. Y no por eso quiere decir que somos insuficientes o que no dimos el ancho o que no pudimos. Es que no, es como pedirle peras al olmo. No se puede, ¿sale? Eso hay que tenerlo bien en claro para incluso librarnos del sentimiento de culpa de que no hicimos lo que debíamos, cuando en realidad lo que debimos de haber hecho fue ocuparnos de nosotros, no del otro. ¿Ok? Entonces, si entendemos eso, va a quedarnos bien claro que estábamos, pues ahora sí que como dicen despectivamente, ¿no? Meando afuera del hoyo, ¿verdad? Que había que ocuparnos de nosotros y eso es lo mejor que podemos hacer como familiares. Wow. Creo que la pregunta que viene la acabas de contestar en esta última parte. Pero Ok. como quiera la voy a realizar. ¿Cuándo la familia tiene que pedir ayuda? Para la familia, obviamente. Cuando también está tocando su fondo y la familia
Normalmente tocan el fondo cuando el alcohólico está tocando fondo, pero hay veces que no. Entonces, si tú como familiar sientes que traes el sentimiento de culpa que ya te está rebasando, que traes las emociones a flor de piel, que te está atacando todo el tiempo la frustración, la tristeza, incluso la depresión o la ansiedad, que ya no te deja vivir, ¿no? Probablemente estás tocando un fondo de sufrimiento tú también, ¿no? E igual que el alcohólico, cuando el alcohólico toca fondo es momento de recibir ayuda, cuando el familiar toca fondo es momento de recibir ayuda, aunque no vaya a la par del alcohólico, ¿verdad? Ok, como que no serían los mismos fondos, Ernesto, sí son, o Sí, sea, bueno, ajá, aunque no, bueno, en teoría, porque el alcohólico pues consume, ¿no? ujú. Y sus problemas van relacionados a su consumo, su fondo, pero en el familiar, pues van relacionados a lo emocional, pero también en el familiar está su vida de por medio, en mí estaba mi vida de por medio. ¿Por qué? Porque en mí vinieron pensamientos de suicidio, vinieron pensamientos de ya no querer vivir, deseos de estar muerto, enfermedades raras también se pueden venir, también o incluso puede venir el deseo de matar, ¿no? O sea, en una borrachera neurótica que también existen. Entonces también nuestras vidas están de por medio y en ese fondo también debemos de recibir ayuda, ¿verdad? Aunque nuestras circunstancias sean distintas. Órale, qué padre. Oye, y hoy hay un tema bien, bien bonito aquí. Bueno, o sea, bien importante. ¿Cómo afecta a los niños la enfermedad del papá? Ok, principalmente lo primero que empiezan a desarrollar es un problema de falta de fe. No hay Dios. Porque, y normalmente cuando a un niño le exponen a un Dios Padre, ¿no? Y ven que su padre es alcohólico y relacionan a Dios Padre con un padre, pues entonces ya hay problemas, ¿no? Un niño que tiene problemas con papá, tiene problemas automáticamente con su fe y tiene problemas con Dios. Y un niño que crece sin Dios es un niño que crece vacío, es un niño que crece insatisfecho, es un niño que va a buscar depender de otras cosas porque no hay la dependencia de Dios, ¿no? Y desarrollan también adicciones, ¿verdad? Y ya conforme van creciendo, incluso desarrollar también el mismo alcoholismo, la misma drogadicción. Pero normalmente con lo que empieza un niño es con la ansiedad y después de la ansiedad pasa a la depresión para bajar la presión de la ansiedad. Eso es lo que sucede, ¿sale? Entonces empiezan ataques de ansiedad y luego ya las depresiones, empiezan también niños a desarrollar problemas con la comida, ya sea que no coman bien o absolutamente casi no coman, o coman mucho, ¿no? Que también se puede formar una adicción a la comida. También está, pues decíamos hace rato, ¿no? Los celulares, también empiezan niños a cargar con navajas, con tijeras, con objetos punzocortantes, incluso pistolas, ¿no? A volverse muy agresivos, muy rebeldes, ¿no? Porque no hay esta figura de autoridad. Y el niño rebelde debe de ser un niño muy comprendido. Cuando no comprendemos al niño rebelde, lo único que hacemos como adultos es propiciar cada vez más su rebeldía. Normalmente, ¿qué hace un niño rebelde? Se porta mal, te desafía, ¿no? Y eso es lo que hace un niño con un papá alcohólico. Mi papá no me quiso, bueno, voy a buscar maneras de que me quiera o de llamar su atención y entonces voy a hacer cosas que no le gustan para que me voltee a ver, ¿no? Porque solamente voltea a ver su botella, ¿verdad? Entonces vamos a portarnos mal, dice el niño, ¿no? De manera inconsciente, ¿verdad? Entonces empieza a hacer este tipo de actos y ¿qué hace el papá que no comprende esto? O la mamá, porque también propician, castigarlo, gritarle, regañarlo, ¿no? Y entonces el niño lo que estaba buscando era amor, haciendo eso, ¿no? Pero recibe regaños y castigo, ¿no? Entonces eso hace que se alimente todavía más el vacío, que se alimente más la insatisfacción y haga falta el amor cada vez más y entonces se venga un episodio de rebeldía todavía más fuerte, ¿no? Porque con este nivel de rebeldía no logré conseguir el amor que quería,
ahí voy con algo todavía más fuerte para ver si con eso lo consigo. Y cuando el niño entra al latín, se tiene que dar cuenta de esto para que el niño se encargue solito de romper este círculo vicioso. Y eso es lo que hace el latín en el niño. Hacerle que se dé cuenta en el círculo en el que está y que por supuesto que es una locura completa pensar que así vas a conseguir el amor portándote mal, ¿no? Pero el niño no lo ve así. Cuando llegan al grupo ni siquiera saben cómo se metieron en ese círculo, simplemente entraron ahí buscando aprobación o buscando amor, ¿no? Y esto es lo que sucede. Entonces el adulto tiene que entender qué está pasando en el niño para que él también corte esa parte de ese círculo y el niño ocuparse de su dolor para que corte con este motor que está impulsando a buscar el amor de esas maneras, ¿no? Y eso es lo que pasa con los niños. Se vuelven rebeldes, adictos de alguna manera u otra y empiezan a depender de algo más porque no encuentran la dependencia de Dios que debieron de haber encontrado en papá. Que papá no es culpable, eso hay que entenderlo también y el niño se tiene que ocupar de eso, ¿no? Entender que papá nació enfermo, que desarrolló una enfermedad y que como alcohólico su problema es de relación, porque ese es el alcohólico. Y que si el papá tiene una incapacidad de relacionarse, pues es como esperar que el niño, si su papá, pensemos que nació paralítico el papá, y el niño está frustrado porque el papá no se levanta de la silla de ruedas a correr con él. ¿Cómo puedes esperar si no tiene piernas, no? Lo mismo pasa con el alcohólico. ¿Cómo puedes esperar que se relacione contigo de una manera adecuada si su problema es de relación? El alcohólico no se puede relacionar con las personas, tiene una incapacidad ahí, ¿no? Entonces el niño empieza a entender estas cosas, empieza a escuchar a otros niños hablar de esto y empieza a caer en cuenta en lo que necesita, ¿no? Y trabajando con su dolor. Y es como pelar una cebolla, ¿no? Se termina dando cuenta que no había nada. Se termina dando cuenta que sus exigencias eran en vano y que lo que necesitaba hacer era comprender esto, ¿verdad? Qué bonito trabajo, ¿verdad? Que Sí. lo bueno es que hay ayuda. O sea, después Así es. de todo, eso es lo importante, ¿no? Así es. Y a ver, ya hablamos mucho de Alatín, de Al-Anon, pero a ver, ¿qué es Alatín? Ok. Alatín es un programa de 12 pasos para la recuperación de los niños y jóvenes que vienen de familias disfuncionales o alcohólicas, ¿sale? Ya sea que el hermano sea el alcohólico, el papá sea el alcohólico, o el abuelo sea el alcohólico, o el bisabuelo, ¿verdad? Y a veces llegan niños al grupo sin saber que vienen de una familia alcohólica, porque casi todos o son neuróticos o a lo mejor se había alcohólicos, pero no se habló, ¿verdad? Entonces ahí ya llegan al grupo y se dan cuenta, ah, sí, ya me platicaron que tengo una tía, ya me platicaron que tengo mi abuelo, ¿no? Mi papá era, pero dejó de beber, entonces ofrece ayuda para los que son más chiquitos, ¿sale? Es un programa que se pone a su nivel de ellos y que se trabaja en el lenguaje de ellos. Un programa bien bonito porque se va actualizando generacionalmente, ¿no? No era lo mismo a latín, estoy seguro, para los millennials que a latín ahorita para los zetas, ¿verdad? Que es la generación, o los centennials, ¿no? Entonces es un programa bien bonito que ofrece la recuperación para ellos. Muy bien. Así es. Muchas gracias. ¿Y Al-Anon? ¿Qué es Al-Anon? Al-Anon es un programa de recuperación para los familiares de los alcohólicos, pero ya los más grandes, ¿no? A partir más o menos como de los 30 años para arriba, que ya somos hermanos mayores, o que ya somos, o que son las esposas, o los esposos, ¿no? Ya los más grandes, ahí reciben ayuda en Al-Anon porque ya se desarrollan otro tipo de problemas cuando ya eres adulto y convives con un hermano adulto o convives con el esposo, con la esposa, y ya hay otra problemática, ¿no? Me refiero a circunstancial, porque la enfermedad es la misma, pero porque incluso los de Al-Anon, cuando trabajamos nuestra niñez, nos damos cuenta que tenemos una latina adentro, ¿verdad? Porque venimos también de familiares alcohólicos y trabajamos desde la niñez también nuestras heridas y nuestros problemas, pero la entrada que da es más a lo circunstancial en cuanto a lo que vive ya alguien como adulto en Al-Anon, ¿sale? Ok, muchas gracias. Aquí nos pregunta en el chat Melanie Rosales 1.
¿De qué edad a qué edad pueden entrar a latín? A latín normalmente es de los 8 años a los 16 años, normalmente. Pero no hay un límite de edad, me refiero a los chiquitos, porque hemos visto cómo la enfermedad ha ido evolucionando y las necesidades han venido cambiando. Simplemente con que el niño tenga la capacidad de estar sentado en una reunión y escuchar, por lo que sea, con eso ya es bienvenido en la latín, ¿sale? Si el niño todavía no la tiene porque, bueno, todavía no tiene la suficiente madurez o porque no pone la suficiente atención porque está todavía él en su inocencia o lo que sea, pues bueno, todavía no es su tiempo, ¿no? Pero sí hemos visto casos de niños todavía menores de 8 años que ya pues detonaron una cuestión neurótica bien chiquitos y la misma necesidad los hace quererse sentar y querer hablar sus problemas, ¿no? Entonces, como que esto se ha ido adelantando cada vez más. Antes incluso en la literatura de latín se mencionaba que era de los 12 años para adelante, pero ya ahora rompimos completamente con ese esquema porque vimos que las generaciones vienen más adelantadas y pues se recorrió a los 8, ¿no? En promedio, pero hace todavía 10 años era de los 12 en adelante, ¿no? Entonces, a los 16 y ya a partir de los 16, que son de los 17 para adelante, pues ya es para los alanónijos adultos, ¿no? Que son los jóvenes adultos. Ok, justamente nos preguntaban en el chat qué es alanónijos adultos. Ah, es eso, un programa de recuperación para los que son hijos, están jóvenes, pero no tan grandes como los de Al-Anon, ¿verdad? Los que se quedan ahí como intermedio entre no estoy tan chiquito para estar en Alatín y mis problemas ya empiezan a ser de sexualidad, mis problemas ya empiezan a ser de codependencia, etcétera, pero todavía estoy joven, perfectamente caben en Al-Anon hijos adultos, ¿no? Pero dicen, ¿no? Todavía no estoy tan grande como para pensar como señor o como señora, ¿verdad? Bueno, ahí ese es donde ellos encajan, como es como ese intermedio entre Alatín y Al-Anon, ¿sale? Es Al-Anon hijos adultos. Muy bien. ¿Y cuáles son las diferencias que tú nos pudieras compartir de Al-Anon y Alatín? Pues simplemente yo creo que la edad, la diferencia de generación también, y la circunstancia en particular que vive un niño a diferencia de cómo la vive un adulto. Porque un niño todavía depende de los adultos, ¿no? Un adulto ya no debería depender tan así como un niño. Sin embargo, sí habemos adultos que todavía parece que dependemos así. Entonces, no es la misma manera, te repito, en la que vive un niño la situación del alcoholismo en casa que un adulto por estas cuestiones. Y creo que esa es la diferencia solamente, ¿no? El programa, te repito, es el mismo, solo que si vamos a una reunión de Alatín, vamos a escuchar a niños compartiendo sus experiencias, a lo que ellos a su edad han vivido, y en Al-Anon vamos a escuchar a los adultos compartir a lo que a su edad están viviendo, y también comparten de su niñez, ¿verdad? También compartimos de eso, pero ya con estas cuestiones un poquito más maduradas, ¿no? Y no me refiero a que ya estén más trabajadas, sino me refiero a más masticadas, más resentidas, ¿no? El adulto está más resentido que el niño por el tiempo que ha transcurrido. Entonces hay más resentimiento en el adulto y en el niño pues todavía está como muy a tiempo, ¿no? De no formar esos resentimientos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Qué padre, qué interesante. Oye, Ernesto, ¿y aquí en el colectivo tienen grupos, tienen para los tres que nos comentaban ahorita, Al-Anon, Alatín y Alatín hijos adultos? Sí, claro que sí. Sesionamos en la calle Avenida de los Arcos, número 611, en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco. Los horarios son alternados entre los tres grupos porque sesionan en el mismo lugar. El grupo de Al-Anon, que se llama Despertar al Núcleo, sesiona los lunes, miércoles y viernes
de 6:30 a 8:30 de la noche. El grupo de alanónicos adultos, que se llama Almanova, sesiona los martes y los jueves de 6:30 a 8:30 de la noche y los sábados de 4 a 6 de la tarde. Y Alatín, el grupo se llama Metamorfosis, sesiona los sábados de 1 a 3 de la tarde y los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde, en el mismo lugar, ¿sale? De igual manera nos pueden encontrar en redes sociales, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, Alanon como Despertar al Núcleo, Alatín como Metamorfosis y Alanon Hijos Adultos como Almanova. Ahí nos pueden encontrar, ¿sale? Y también tenemos transmisión por Zoom de las 3 agrupaciones. Para las personas que, pues bueno, existe gente que no puede acudir de manera presencial a algún grupo, la opción de la virtualidad también está abierta. Las reuniones se transmiten por Zoom y les podemos hacer llegar el link con mucho gusto. Simplemente es comunicarse y con mucho gusto se pueden conectar a nuestras reuniones y recibir ahí la ayuda. Muy bien, muchas gracias. También aquí van a estar apareciendo las redes del colectivo. Por si les interesa la información, también desde el colectivo los pueden estar contactando, ¿verdad? Así es. También ahí nos pueden contactar y también ahí les brindan información. Muy bien, Ernesto. ¿Algo con lo que quisieras cerrar? ¿Algo que nos quisieras regalar? Pues simplemente resaltar que el mismo interés que pudiéramos, o la misma necesidad, el mismo nivel de necesidad que pudiéramos ver en que el alcohólico se recupere, es al mismo nivel de necesidad que tenemos que ver que el familiar necesita recuperarse. Yo con eso quisiera dejarlos. Pues muchas gracias, Ernesto. Estuvo muy interesante. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Y yo espero pronto poder volver a platicar contigo. Está muy interesante este tema. Gracias a ti, con mucho gusto, cuando gustes. Y estamos allá a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer a todos mis amigos del colectivo. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Les envío un saludo a todas las personas que nos contactaron en el chat, a las personas que vean las retransmisiones. Ahí van a estar las redes sociales por si ustedes necesitan ponerse en contacto con el colectivo. Les dejamos las redes sociales y pues nos vemos pronto. Que tengan bonita noche. Gracias. Adiós, Ernesto. Gracias, Violeta. Hasta luego.